El día de hoy quería hacer un pequeño video hablando del perfeccionismo, del miedo a cometer errores, de la mentalidad de crecimiento, porque es un tema muy importante que creo que lo he estado trabajando en los últimos años en la universidad y ahora fuera de la universidad también, que yo no me había dado cuenta que me costaba al momento de que mi vida cotidiana era bastante exigente conmigo misma. Me costaba percibir los errores como una oportunidad de aprendizaje, los consideraba más como una falla personal que una oportunidad de que yo podía mejorar y detectar algo que pues me faltaba fortalecer, tenía que continuar creciendo y trabajando en ello. Y también la mentalidad de crecimiento, que es otro de los aspectos que tuve de trabajar un montón. Entonces partamos pues primero con la idea de el miedo al error. Yo, no sé, en el colegio creo que fortalecían mucho la idea de como que ya tener buenas notas, intentar pues ser la mejor versión de ti misma, o así vendían la idea. Y no sé en qué momento asocié ser la mejor versión de mí misma con intentar ser perfecta, lo cual es imposible. Entonces, por muchos años estaba un poco frustrada, inconscientemente, en verdad no era muy consciente de que estaba un poco frustrada conmigo misma, del hecho de que algunas cosas me costaban más y pues que en verdad me costaban más y simplemente tenía que trabajar en ellas y pues ni modo. Tanto como en los cursos del colegio como en algunos aspectos de mi carácter que eran un poco más como que intensos que el resto, o mis hermanos o mis amigas, no sé qué. Por ejemplo, nunca me considero una persona muy paciente. No soy una persona muy paciente, pero eso no significa que no pueda ser paciente. O sea, ser paciente es cuestión de práctica, es cuestión de aprender a regular tus emociones, que eso se complementa con la mentalidad de crecimiento, porque yo por mucho tiempo pensaba que mi carácter era fijo, o sea, yo nací de esa manera y eso impedía que me ayude como que pudiera cambiar esa parte de mi carácter, o el hecho, por ejemplo, si me costaba un montón la química o las matemáticas, era imposible o bien difícil que yo pudiera ser buena en matemáticas porque me costaba. Pero con la universidad y también como que pues mis profesores en verdad yo creo que me han ayudado un montón, y con lo que he estado leyendo me di cuenta que pues eso no es así, que el ser humano, a medida que va aprendiendo y va puliendo y trabajando y desarrollando esas habilidades, esos supuestos talentos, se vuelve experto en un tema o se vuelve mejor o va mejorando con lo que va aprendiendo y las habilidades que va adquiriendo y la práctica constante. Un ejemplo claro es como por ejemplo los músicos. Tú ves a un pianista que es muy bueno y tú dices como que wow, es un genio. O sea, pero no es que sea un genio porque nació así, no. O sea, viene un montón de trabajo detrás. O sea, algo que yo no me daba cuenta era, por ejemplo, los niñitos que los ves como que son prodigios, los han expuesto desde chiquitititos al mundo de la música, por ejemplo, en el caso del piano, al piano, y han tenido horas y horas de práctica y un montón de momentos de esfuerzo y de trabajo. Y yo no lo veía como que así, yo veía como que ellos habían tenido ese talento ya innato y que las horas de trabajo, a pesar de todo eso, como que yo no podría llegar a ese nivel porque era innato. Pero no es así. en verdad, si yo, bueno, de hecho como que es verdad que la exposición constante en el caso de la música, como que desde lo más chiquito sí les va a generar una ventaja yo comenzar a esta edad, pero eso no significa que yo no me pueda volver una experta pianista si le pusiera las horas y el esfuerzo que ellos le han puesto a lo largo de los años. Entonces, no sé, esa forma de pensar como que por un buen tiempo me mantuvo como estancada, porque sentía que, o sea, haga lo que haga, no iba a ser suficiente para conseguir lo que yo quería. En el caso de, por ejemplo, yo quería aprender idiomas, mucho tiempo en el colegio yo escuchaba que le decían a mi hermana o a algunas de mis amigas que era como que buena para idiomas. Pero, ¿qué significa ser buena para idiomas? O sea, significa poner el tiempo, poner la práctica, y pues ponerle ganas a si lo quieres aprender o no. Y en verdad lo de aprender idiomas fue un buen experimento, porque pues saliendo del colegio yo continuo haciendo Duolingo. He hecho Duolingo ya desde hace varios años, 6 años por lo menos,
Y recién hace como 3 años lo empecé a hacer como que seguido, constante y con un determinado número de lecciones por cada idioma que estaba aprendiendo. Y he visto resultados. O sea, he visto resultados en el momento de escuchar podcasts en los idiomas que quiero trabajar, en practicar conversaciones en mi mente para poder como que seguir practicando, en escuchar videos en YouTube, en simplemente hacer estos videos que hago en YouTube. Y eso me ha ayudado un montón a darme cuenta que en verdad, si yo me propongo querer aprender algo y querer mejorar, eso depende de mí. O sea, y eso está vinculado pues con la mentalidad de crecimiento, con ser capaz de cometer errores por mucho tiempo, con en relación, por ejemplo, en alemán. En el colegio yo no quería hablar alemán porque sabía que no lo hablaba bien, no lo hablaba perfecto, entonces no lo quería hablar. Entendía lo que me decían, pero no lo quería hablar porque tenía mucho miedo a cometer errores y que me digan no, está mal. Y luego en el hecho de como que enseñar, te das cuenta que todo el mundo comete errores. Los profesores cometen errores, los mismos alemanes cometen errores al momento de hablar su idioma. Y está bien que yo, que he aprendido alemán casi por mi cuenta, porque en el colegio no lo enseñaron tan bien, comete errores al momento de hablar, es totalmente natural. Y de hecho sí, tal vez no fue la mejor manera de intentar como que aprender alemán mientras enseñaba o mientras estaba como que en el colegio y tenía que apoyar todo eso, pero me sirvió. De todas maneras, fueron varias horas de exposición al idioma y de práctica constante y de feedback constante, entonces todo eso me ayudó. Y eso creo que me ha ayudado un montón, el hecho de enseñar, el hecho de aprender constantemente con los niños, a ser mucho más humilde y abierta a como que a recibir feedback, a recibir ayuda cuando cometo un error, porque los errores son parte de la vida y a partir de esos errores uno aprende muchísimo más. Les voy a contar un par de anécdotas en cómo los errores me han ayudado como que a crecer como persona un montón. Por ejemplo, antes de irme a Finlandia, no sé si conté esa historia antes, pero antes de irme a Finlandia necesitaba la visa. Yo no sé por qué tenía la idea de que si hacía solo escala en Estados Unidos no necesitaba la visa, que me iban a poner en un cuarto y ya. Pero resulta que una semana antes me dio esa duda y dije que no, lo voy a consultar. Lo consulté y resulta que sí necesitaba una visa. Entonces saqué una cita de emergencia en la embajada, hice todos los trámites, le pedí al señor que por favor como que me diera la visa, que en verdad me estaba yendo como becada a esta universidad, no sé cuándo, sé qué, pero me olvidé de preguntarle si iba a ser posible o no. Entonces salí de la entrevista y apenas llegué a mi casa me dijeron como que, y le preguntaste como si se iba a poder o no, y yo me había olvidado, o sea, había estado tan nerviosa, tan estresada, que simplemente le conté toda la historia del viaje al señor que me estaba entrevistando y me fui. Y resulta que un día antes de que, o sea, ya había cambiado mi vuelo y todo eso, y un día antes de que viaje, me dieron la visa. Y pues, eso ha sido una vez que cometí un error, que en verdad podía haber perdido el vuelo, tenía que haber cambiado todas esas cosas, o sea, iba a perder... O sea, había cometido un error y el estrés era palpable en mi casa. Pero eso me ayudó a darme cuenta que en verdad, aunque sucediera eso, hay soluciones. Y si no hay una solución, o sea, como que no era el fin del mundo, que eso era muchas de las cosas que a mí me impedían como que lanzarme a cosas. En otra ocasión, por ejemplo, me lancé al caso de Ushuaia, no sé si saben que hay un barco y todo eso. Tenía, 20 años y me lancé al barco y dije como que ya, o sea, lo voy a intentar. Pasé a la segunda etapa, que eran las entrevistas, y ahí ya dejé de pasar, o sea, simplemente ya me dijeron que no voy a pasar a la siguiente ronda, pero me ayudó un montón, o sea, fue o sea, de hecho estaba un poco decepcionada del hecho que no había estado en lo del barco, pero me ayudó un montón a darme cuenta que en verdad no perdía nada simplemente lanzándome e intentando. Y creo que 2 años después intenté a lo de Index y me salió, o sea, podía no haberme salido, pero igual hubiera sido una gran oportunidad de aprendizaje a tener entrevistas con personas que no, como que en una situación en la que no me siento cómoda. Entonces creo que ese tipo de, como que esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad abierta a cometer errores y esas ganas de aprender que tengo, todo eso creo que me ha ayudado un montón, porque no me había dado cuenta que yo amaba aprender. O sea, creo que el hecho de que, no sé, en el colegio estaba tan mezclado con lo de las notas y con el hecho de que ser perfecta, que no me había dado cuenta que amaba aprender de todo tipo de personas, de libros, de series, películas, todo eso. Me encanta aprender. Y no sé, creo que eso todo me ha abierto un montón de puertas. Y sí, pues los motivo a como que a explorar un poco más acerca de estos conceptos, mentalidad de crecimiento, a amar los errores. O sea, si no cometes errores, si no tienes como que historias en las que has fallado,
o sea, algo no estás haciendo bien. Siento que esta es la edad perfecta para cometer errores. En verdad, en cada etapa de tu vida es perfecto para cometer errores, pero siento que ahora, a los 20, no sé, los 30, o sea, en la etapa de 10, todo eso es perfecto simplemente para como que intentar hacer todo lo que quieres hacer. Y si fallas, fallaste, pero tienes aunque sean las historias, la experiencia de haber intentado, el hecho de si has tenido historias de éxito también buenísimo. Y sí, pues los invito como que a explorar un poco más estos temas. Si va a estar interesados a ver algunos de los libros que he leído que simplemente me han ayudado un montón, o algunos conceptos también que me han ayudado un montón, me avisan y pues se los comparto. Pero eso sería todo por el video de hoy y chao, muchas gracias por ver el video.